¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a este podcast denominado Didáctica, el arte de enseñar y aprender. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema fundamental en el mundo de la enseñanza y por supuesto de la docencia, que es la didáctica. Comentaremos algunos puntos sobre conceptos básicos, trataremos lo relacionado con el acto didáctico y las formas didácticas. Mi nombre es María del Carmen Gabriela y les pido que se queden conmigo los próximos minutos para que compartamos este tema. Comenzaremos definiendo lo que es la didáctica, que viene del griego didaskein o didáscalos, que significa el arte de enseñar. Se ocupa entonces de esta acción educativa que nos ocupa, porque en realidad tenemos que saber que para la docencia debemos interesarnos por esta actividad de aprendizaje y enseñanza. Pues bueno, estas actividades entonces requieren de los elementos y de la interacción de esos elementos, como son los agentes de esa educación o los elementos de la educación, que son los protagonistas de todo este proceso. Tenemos una definición inicial por Juan Amos, que fue el que primero definió la didáctica, y la define como la didáctica magna o como el artificio universal para enseñar a todos los hombres. Hernández Huerta, por su parte, en 1964, comenta que la didáctica estudia el trabajo docente y discente congruente con el método de aprendizaje y por extensión recoge ese trabajo en un docente colegiado con el anterior. Rodríguez Diegues menciona solamente que la ciencia y la técnica de la instrucción educativa se conoce como didáctica. En 1982, Pérez Gómez define la didáctica como la ciencia y la tecnología del sistema de comunicación intencional, donde se desarrollan los procesos de enseñanza-aprendizaje. Tenemos así varias definiciones de didáctica, pero a fin de cuentas esta didáctica es una ciencia que nos ayuda precisamente a comprender y guiar ese aprendizaje integrador de la cultura, de los elementos, de todos los conocimientos que está adquiriendo el alumno y que se debe incorporar realmente a la actividad diaria, que es la razón de ser de la educación, ¿verdad? Entonces debemos de prever que los objetivos de esta didáctica, pues bueno, está llevar, por supuesto, inicialmente el propósito de la educación, pero también generar innovaciones en esos procesos didácticos. Aplicar esos conocimientos coherentes de lo que se está aprendiendo, ¿verdad?, en una razón de ser y en un contexto en el cual él se desenvuelve. Debemos entonces también orientar esa enseñanza de acuerdo a las características del estudiante, porque no todos aprenden de la misma manera, cada uno se desarrolla y se desenvuelve en ciertos ámbitos que hay que tomar en cuenta para ese proceso de aprendizaje. Debemos entonces también orientar y prever que esas actividades que nosotros vamos a ocupar, debemos orientarlas realmente para guiar y organizar esas estrategias que nos van a ayudar a que ese proceso de aprendizaje-enseñanza se lleve de forma adecuada. Así pues, entonces, teniendo estos objetivos y con lo que he comentado, debemos de saber que a pesar de que hay conceptos relacionados que de pronto se han confundido a veces con lo que es la didáctica, no son lo mismo, y dos de ellos es la pedagogía y la propia educación. Hablaríamos entonces que la pedagogía es definida como una ciencia que tiene objetos y métodos propios, pero es la organización sistematizada que busca mejorar la educación. Esto, por tiene el método científico, ¿verdad? Por ser una ciencia. La educación es la construcción y la guía de todo ese proceso social de aprendizaje que tiene el alumno, que de forma integral, además de adquirir los conocimientos, pues los lleva a una acción específica en el contexto en el que él se desarrolla. Tenemos 4 dimensiones en la didáctica, a saber, la primera es la normativa, donde existe un marco legal, un marco estructural de todo el proceso de educación con los valores y reglas bien definidas. La segunda es la tecnología, que es la sistematización de la acción educativa, integrando, por supuesto, no solamente los conocimientos, sino también la tecnología, que hoy día es lo práctico. La tercera es la aplicativa, que es la aplicación en la realidad de los conocimientos que se van adquiriendo.
Y la última es la interpretativa y explicativa, que es decir, está haciendo la interpretación de esos hechos o de esos conocimientos que utiliza dentro del proceso de enseñanza, y así de esta manera podemos evaluar ese proceso de enseñanza-aprendizaje que nos ocupa a todos los que ejercemos esta acción de la docencia. Vamos a definir lo que es el acto didáctico. Y lo tenemos que dimensionar como ese proceso de enseñanza-aprendizaje donde el docente facilita al alumno ese proceso mediante un acto comunicativo. Ese acto didáctico entonces hay que tenerlo en cuenta para facilitarle, para tener en cuenta que son herramientas de las que podemos hacer uso dentro del aula para hacer que los alumnos aprendan de manera más sencilla y diría yo más activa, ¿verdad? Los objetivos precisamente educativos son obtener esas herramientas de aprendizaje para que esos contenidos del aprendizaje realmente cumplan la función para los que fueron creados y por supuesto que obtengan esos valores y actitudes que son necesarios. Esos son los objetivos. Si hablamos de los componentes, los elementos de este acto didáctico, podemos encontrar al profesor, que es quien transmite esos conocimientos, a los estudiantes, que son quienes los reciben, el contexto, que es la realidad de estos estudiantes que están adquiriendo esos conocimientos, y tenemos esos recursos didácticos de los cuales nosotros hacemos uso para que mediante una estrategia bien determinada este proceso de educación o de transmisión de conocimientos se logre realizar de una manera eficaz y eficiente. En cuanto a los modelos del acto didáctico como relación comunicativa, tenemos el informativo, que es solamente unidireccional, donde el docente solamente explica y da información, y la otra parte es pasiva realmente. El interactivo, que es cuando hay una alternancia o se comparten conocimientos, ¿verdad? Incluso ideas y actitudes. En cuanto al profesor emite esa información, el alumno la recibe y genera una respuesta, y hay un acto de comunicación bidireccional. Hay un retroactivo que incluso aprovecha esa interacción, y de acuerdo a la interacción que se está teniendo entre el docente y el alumno, se tiene aprovechamiento, se enriquece el acto y se llega a una situación mucho más enriquecedora. El acto educativo también se puede ver como una estructura psicológica, didáctica y contextual, donde tenemos al didáctico, ¿verdad?, al psicológico y al contextual, que tienen en realidad que ver con la parte estructural de la didáctica, con la parte psicológica de los alumnos y de la forma de pensar y de actuar, y el contexto en el cual se están desarrollando ambos. Como protagonistas aquí tenemos al profesor, al alumno, al código simbólico, al código analógico y el código icónico. En esta situación necesitamos nosotros pensar y proyectar toda la carga que tiene esta herramienta o el uso de estas herramientas como parte fundamental de lo que es el acto didáctico y la didáctica en realidad. Nosotros podemos tomar el código simbólico como una situación verbal, numérica o semiológica, al código analógico como la música, la comunicación, el mimo, y el código icónico como los esquemas, las figuras, las simulaciones. Por supuesto, el profesor es quien orienta, quien dirige, quien guía y motiva las acciones de aprendizaje, y el alumno es el que realiza no solo un trabajo individual, sino que en su interacción va realizando ese trabajo de enseñanza-aprendizaje, va adquiriendo los conocimientos y los va aplicando en un contexto real de desarrollo social que va teniendo el propio alumno. Hablaremos de lo que corresponde a las formas didácticas. Como definición, son esos elementos o tareas de que se sirve el docente, que utilizamos nosotros para que los alumnos puedan aprender mejor.
En este sentido, indica estas formas didácticas donde el método, el orden que tiene que haber dentro de lo que hay dentro del desarrollo de toda esta didáctica y de la manera en que se está transmitiendo el conocimiento. Tenemos en este caso 4 tipos de formas didácticas que las vamos a definir. La primera es la tradicional, la segunda la heurística, la tercera la escuela nueva y la cuarta la didáctica crítica. En una primera didáctica tradicional es caracterizada por el método, por el orden, por lo riguroso que es, y es donde ese progreso está caracterizado por esos regaños, la rigidez que tiene el docente hacia el alumno, los castigos, la disciplina. En realidad, en esta escuela tradicional o didáctica tradicional se conoce o se identifica porque el maestro es el que tiene la batuta y es el que sabe todo y en realidad es el centro de todo este proceso educativo. El alumno no tiene posibilidad de interactuar con él y más bien solamente tiene un papel pasivo, solamente aprende, se memoriza y no hay una interacción real, no hay un enriquecimiento dado que solamente está repitiendo los propios conceptos del maestro y de los libros. En un segundo tipo de forma didáctica tenemos a la heurística, en donde este proceso de aprendizaje se da basado en la solución de problemas. Aquí es una situación mucho más enriquecedora que en el anterior, dado que el alumno por sí mismo los conocimientos que va adquiriendo los va transformando en conocimientos útiles, y lo que hace es aprender a tomar decisiones basado en esos conocimientos que está adquiriendo. Por supuesto, aquí ya tenemos algunas reglas, ¿verdad? Y algunas estrategias en donde podemos trabajar del conocimiento que tiene hacia adelante o incluso irnos a conocimientos anteriores para formar y estructurar estrategias que les sirvan para la solución de problemas. Y esto pues es bastante importante y creo yo que sería una forma muy creativa de hacer que el conocimiento que se está adquiriendo tenga una funcionalidad dentro de la estructura actual. La tercera es la escuela nueva, en donde esta didáctica ya es mucho más activa. Su objetivo en realidad es la autonomía del estudiante. Aquí podemos mencionar el método Montessori, donde decía que se tiene que motivar al alumno para que él mismo desarrolle, experimente y reflexione de los conocimientos que va adquiriendo para que los ponga en la práctica para una vida, una formación para la vida. Entonces aquí ya se ve una aplicación mucho más práctica de todo ese proceso de enseñanza-aprendizaje. La cuarta forma es la didáctica crítica, en donde se desarrolla, como su nombre lo dice, el pensamiento crítico, donde ya se tiene una situación de análisis, de descomponer un problema o una situación determinada en sus partes, y estas partes analizar cada una determinando diferentes formas de solución, diferentes alternativas y eligiendo pues la que más convenga a cada situación, ¿verdad? Entonces, en esta situación el docente solamente toma el papel de facilitador, es decir, da el conocimiento al alumno y permite que el alumno analice y critique y él mismo dé significancia al conocimiento que está adquiriendo. Por supuesto, estas escuelas, si bien ha sido pues la historia de todas estas formas didácticas, creo yo que hoy en la actualidad a los jóvenes lo que les interesa es conocimiento práctico, no conocimiento teórico. Y de pronto sí, y claro, los fundamentos de la educación o de los conocimientos están en la teoría. Aprender que esa teoría nos va a servir para llegar a una situación de avance práctico y aplicación real de los conocimientos, que ya no solamente se están memorizando conceptos vacíos, sino que ya tienen una utilidad muy determinada. Para terminar este podcast, diré que la didáctica no es un concepto de moda ni una obligación de algún docente, pero en realidad es la forma correcta de hacer las cosas bien y de enseñar bien, de inspirar y de compartir con los alumnos en situaciones correctas y la metodología correcta.
Entonces, pues bueno, invitaría yo a todas las personas que están en este ámbito de la docencia a explorar, a aprender, a compartir todo este conocimiento que se tiene para que podamos hacer de la enseñanza un mejor panorama del que actualmente puede llegar a visualizarse de un conocimiento teórico y hacerlo más práctico. Les agradezco por acompañarme en este episodio y seguimos pendientes de nuevos proyectos. Gracias.